Yo todavía no puedo creer, ¿sabes? Estoy atónito que Venezuela le saca 4 puntos a Bolivia y la gente se sigue quejando que si jugó feo, que aquello. No, hermano, estamos en la guerra, chicos. Hay que ganar y puntuar como sea. Yo no entiendo esto. Conexión Goleador es presentado por Mapfre, a tu lado en el camino hacia la gloria, patrocinante oficial de la Copa Conmebol Libertadores. Empire Keyway, la moto que mueve a Venezuela. Atlético de Madrid, Academia Venezuela. Diablitos Underwood, la mejor forma de comer jamón. Patrocinante oficial de la Vinotinto. ¿Qué tal, amigos de Conexión Goleadora? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta edición grabada domingo en la noche. Usted la va a disfrutar lunes durante el día. Venezuela ahora tiene otro partido trascendental contra Uruguay, un Uruguay que no está pasando un buen momento, que el ciclo Bielsa está teniendo dificultades. Por el contrario, Venezuela llega muy animada después de ese 2-0 sobre Bolivia, el que llamamos el partido más importante de la historia. A las 8 de la noche del día viernes dejó de serlo para abrirle las puertas a otros compromisos que están por desbloquear. Y los resultados ayudaron, Pablo. Buenas noches, porque se coloca a tiro Uruguay y se coloca a tiro Colombia, que son dos selecciones que atraviesan dificultades. Claro, ¿cuál es la diferencia? El calendario favorece mucho a Uruguay, pero Colombia va a cerrar. O sea, momentáneamente el que está directo es Uruguay, porque le ganas y lo empatas en puntos, pero la diferencia de goles es importante. Pero Colombia tiene que venir acá y acá no se pierde. Entonces, este partido es fundamental para Venezuela. A lo mejor no el triunfo sería la locura, pero un empate de igual manera nos mantiene ahí. No hay que desviar la mirada. En este momento el objetivo sigue siendo el repechaje porque es para lo que nos puede dar de forma más expedita. ¿Cómo estás, Pablo? Sí. No, muy bien, Alfredo. El repechaje está a la mano, sin duda. Sí, Es decir, es algo que tiene Venezuela, digamos, en su posesión en este momento porque está séptima, pero además es algo que tiene bajo su control en el sentido de que con 2 empates ya puede prácticamente liquidarlo, entendiendo que después la selección de Bolivia tiene que jugar 2 partidos muy bravos en la última fecha contra Colombia en Barranquilla, que es un partido que uno creería que Colombia no debería perder, y más aún complicada como está, y el partido de cierre, que es contra Brasil. Y es un partido que Brasil probablemente se va a tomar más en serio de lo que cualquiera podría claro. pensar, entendiendo más allá de que sea en el alto, de que haya toda una circunstancia. Y hay una ventaja que tiene Venezuela, que es que el diferencial de goles es abrumadoramente favorable a la Vinotinto. Y a partir de ahí, el repechaje es lo que tiene en la mano. Ahora, esto desbloqueó otros escenarios. Se abrieron otras compuertas, como bien decías. Y una de las compuertas que se abre es que tienes a 2 rivales directos, entiéndase directos porque los vas a enfrentar a uno en la próxima fecha y al otro en la última jornada del clasificatorio, para ver si te sale lo del cupo directo. Es una apuesta, al final de cuentas. Ganar uno de los 2 partidos te puede implicar muchas cosas y te puede significar de pronto que eso que pareció utópico hace más de un año se haga factible. Pero de nuevo, tienen que pasar varias cosas en el medio como para que esto se concrete. Lo cierto es que para Venezuela, este partido que viene contra Uruguay, más allá de lo que representa, del envión anímico, del momento que está atravesando, tiene la importancia de que puede sacar un resultado, empate o victoria que, bueno, lo puede poner ya no a tiro, sino prácticamente apretando y amarrando y diciendo, bueno, el repechaje es mío. A partir de ahí, Sí, muchas cosas más pueden pasar, ¿no? sí, sí. El repechaje es la prioridad. Está obvio. Suena como muy tonto. Pues, ay, caramba, No, Coronel, es obvio. Pero no. a eso voy. O sea, eh, y lo hablaba con John Aramburu y creo que era Brujo Martínez, que yo les preguntaba, ustedes
Por cierto, en este episodio nos quedó pendiente la entrevista de John Aramburu y vamos a escuchar qué dijo acerca del partido de Bolivia. Está muy completo esto, vamos a hablar con Juan Pablo Romero para que analice Uruguay y después pendiente ese clip de John Aramburu. Me gusta cómo analiza Aramburu. Y Aramburu dice algo, no, el repechaje que está ahí, si las cosas se van dando, buenísimo, pero estamos enfocados. ¿Qué quiere decir? Puede sonar tonto, pero ¿qué quiere decir con esto? Sacar cuentas de más adelante sin haber llegado. O sea, yo creo que hay que ir poco a poco y ahorita es el repechaje. Yo creo que, bueno, Venezuela va a lograr el repechaje. Y todavía, a pesar de esto, no veo tan desbloqueable el cupo directo. Ojalá las circunstancias me callen la boca y en septiembre estemos hablando de una alta posibilidad del cupo directo. Pero en este momento no lo veo así. Y eso que yo, bueno, últimamente he estado súper optimista. Lo que tampoco veo, Pablo, es cómo la gente, en vez de estar contenta, en vez de estar lanzando cohetes, en vez de estar feliz, dice, no, que jugó feo, que es una victoria. Hermano, eso no es una victoria agridulce, es una tremenda victoria, pase lo que pase, que había que hacerle ojo. O sea, no. Venezuela tenía que ganarle a Bolivia y lo hizo corajudamente y con jerarquía. O sea, es incontestable, no recibió gol, casi no le dispararon. ¿Qué quieren? O sea, sean felices. O sea, parecía que a mí me preocupa como sociedad. Que no nos atrevemos a decir, no, pero es que no vamos a igual. Mira, yo he leído comentarios, porque gracias a Dios, por cierto, pasamos los 100.000 seguidores, Pablo, en TikTok. 107.000, vamos, yo se lo dije, en la eliminatoria. Y lo que pasa es que como estamos tan metidos en lo nuestro, en la cobertura, yo recién lo vi el domingo, pero lo pasamos de largo, casi 108.000 por ahí, rumbo a los 110.000. De hecho, el anuncio lo hace Luis en el postpartido del viernes. Ya el viernes por la noche estaba superada esa barrera. Bueno, yo no lo leí porque estaba en zona mixta, estaba en 3.000 cosas, así generando videos, un poco de videos que no han salido. O sea, estamos, pero con las entregas hay que acelerar los procesos, Pablo. Pero bueno, entonces, volviendo al punto, entre la marea de comentarios que leía, bueno, en el Mundial Francia y España nos van a hacer 10 goles. Hermano, vamos a llegar al Mundial primero y vemos. O sea, vamos a llegar al Mundial, que nunca hemos estado ahí y nos estamos quejando. O sea, nunca hemos estado en esta situación y nos estamos quejando. O sea, analicen las finales. Son pocas las finales que se ganan con un juego holgado, bonito. Las finales son para ganarlas. Muy pocos hacen lo que hizo el Paris Saint-Germain ahora, muy pocos. Exacto. Muy pocos. A ver, entonces, debería ser el deber ser, esa es otra historia, podemos entrar en otro análisis, pero después, estos son partidos para jugarlos como hay que jugarlos y hay que sacarlos adelante, punto. Y claro. más una selección, ¿y qué pasa? A veces tenemos la estima súper arriba y creemos que tenemos más que cualquiera, y es que no tenemos más que cualquiera, es que tenemos... lo que tenemos y con lo que tenemos tenemos a lo que hay. Pero tenemos, Pablo. O sea, es que, ojo, si no hago este llamado a capítulo. O sea, si no, pues fueran dos locos. Pero cuando veo ese tipo de comentarios, nos agarran el Mundial Francia y nos caga gol, hermano, hay que llegar primero. Nunca hemos estado acá. Llegue primero y se lo dije. Exacto, vamos a llegar al Mundial y vamos a celebrarlo. Ya cuando tengamos la estructura que nos puede dejar el Mundial, cuando ya seamos un habitué en la cita mundialista, empezamos en los niveles de exigencia. O sea, bueno, ya esto no me conformo. Pero ahorita, y aparte, yo se lo digo a la gente, ¿cuántas veces tú has peleado un mundial como tal, como país? Esto es nuevo. Todo esto es nuevo. ¿Qué hace uno? ¿Qué he hecho yo como ejercicio de preparación para ese gran momento que espero que llegue pronto? He visto cómo se preparaban, sobre todo periodísticamente, España cuando se veía cercana al título, Ecuador cuando se veía cercana a clasificar al Mundial, cómo se abordan esos temas. Y sí, todos somos novatos en algún momento, pero yo veía ciertos patrones. Ecuador cuando fue al Mundial por primera vez, de visitante creo que hizo un punto, y la gente feliz, vamos, a la altura, Quito. O sea, si nosotros... Si jugáramos en Mucuchíe, la gente, coño, qué bola, ¿hasta cuándo vamos a jugar en Mucuchíe? Porque estamos odiando al rival. No, viejo. Entonces, bueno, mi llamada a disfrutar. O sea, aparte que, mira, no voy a entrar en detalle porque tú sabes por qué, pero, hermano, merecemos ser felices después de tanto coñazo. Merecemos ser felices. Y ahí termino mi editorial. Voy con el primer punto de debate, Pablo, escúchame. Escúchenme ustedes también, Conexión Goleadora. Vamos. Contra Uruguay, ya está disponible Yangel Herrera. ¿Lo dejas o pones a Telasco? ¿O lo pones o dejas a Telasco? Tiempo. Me salgo de pantalla.
Lo pongo, lo pongo porque los mejores tienen que jugar. Eso es así. Pones a Yangel Aparte, Herrera por encima de claro. Telasco. No, 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 ¿Sí? no. Ambos. Ya, aquí se la pregunta enredada. Ambos. Dejas a Telasco y Herrera juntos. Con Brujo. Ambos, ambos. Pasa a 4-3-3. No, no, no. 4-2-3-1. 4-2-3-1, porque va a regresar Bueno, Soteldo también. Y ese Telasco juega por delante de ellos. Telasco por delante. Sabarino a un Telasco de lado, enganche. Soteldo del otro, Telasco es enganche y Rondón arriba. Me voy con un solo Me gusta. delantero. Me gusta porque cuando hace repliegue, Telasco te puede hacer el 4-3. Ujú. Bueno, estamos de acuerdo. Yo creo que esa sería la única duda y creo que la resolviste bien porque el tema de las dos puntas ha funcionado, pero ya es un rival de otras características. Contra Bolivia y Perú, con todo Pa- respeto, eran selecciones a las que se podía hacer daño, pero a Uruguay yo creo que debe ir con un punta fuerte como Salomón y bueno, que el mediocampo, los creativos hagan las labores. Yo creo que Partamos, estamos partamos de la, coincidiendo en muchas cosas. partamos de la base que vas de visitante. Partamos de la base que vas de Aparte, visitante. Al ir de no, visita, y visitar, más allá de la situación de Uruguay, vas a visitar a Uruguay, es una una de las visita grandes brava. de la historia. ¿Eh? Es una visita brava, es una visita brava contra un rival complicado donde tienes que tener un poco más de recaudos, que es la especialidad de este cuerpo técnico, ser precavido a la hora de plantear este tipo de escenarios y de partidos. Este partido se le presta muy bien, se le hace muy cómodo quizás porque le van, digamos, a entregar Venezuela la responsabilidad de Uruguay de que tenga la pelota, de que trate de hacer daño y va a ser Venezuela el equipo reactivo. Ahí es donde quiero ver a Soteldo si está para jugar y cómo está, porque a mí me quedó la sensación de que el viernes no estaba en los 30 minutos No, que ingresó. Y de hecho se veía cuando incluso iba a pelear las pelotas divididas, no saltaba, por ejemplo, mm, buscaba la manera de... bueno, y Pablo, nosotros que estábamos allá, o sea, en sus caminatas, en su Ujú. recorrido, que uno le prestó atención porque la cámara iba por el otro lado, No yo no lo vi estaba, al 100%. no Y de estaba. hecho comentábamos en la transmisión, pasa es que, bueno, dentro de la algarabía del triunfo tan necesario, comentaba con El, Federico Rojas que a mí me pareció temerario ya Venezuela teniendo ujú. dominada Bolivia, darle tanto tiempo a No, Soteldo, porque fíjate algo, a Bolivia le conviene el mayor daño posible a Venezuela, y si había algún boliviano malintencionado que le daba una mala patada a Soteldo y lo dejaba mal, bueno, eso iba a repercutir en Bolivia, que ahora es el perseguidor de Venezuela. Entonces, ahí no tuve cero de acuerdo con ingresarlo, porque con lo que había, Venezuela tenía dominada a Bolivia. incluso tenías a David Martínez, que ya me quedó claro que es un jugador que no le gusta al cuerpo técnico, que no Sí, le convence sí, por alguna u el otra partido razón. lo pedía a gritos, sí. El partido lo pedía a gritos y no lo puso, entonces ya sabemos que no. Ahora, no va Soteldo, va Bello, igual, tiene que mantener esa estructura bien precavida, bien de resguardo, y luego salir con velocidad, hacerle daño por los costados, hacerle daño con Sabarino, hacerle daño con la creatividad que tiene Telasco, con la creatividad incluso de esa sociedad que puede generar ahí también con Sabarino y Rondón peleando arriba con los centrales, que creo que va a ser un duelo muy interesante con Jiménez y con Araujo, que no viene bien. Y ya Juan Pablo Romero nos contará un poco más al respecto, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que no hay mejor persona para analizarlo, pero por encima vemos una selección rival que le cuesta muchísimo el gol, ¿no? Hablando de lo nuestro, entonces sí, me gusta esa idea, estoy plenamente de acuerdo contigo. Del partido, ojo, entiendo que son molestias leves, pero Wilker Ángel no se sentía bien y Brujo Martínez tenía alguna cosita, pero conversamos con él en zona mixta, en otro video está la conversación, No, no, no. y ese va a estar, ese Tienen, tiene un, tienen que ese tiene matarlo. un, Tienen sí, que sí, sí, matarlo. Tienen que sí, matarlo tiene para que que no cortarle esté. la... Por cierto, hablando de Es. Soteldo, información muy fuerte y me gusta mucho, que suena para Fluminense, que de hecho Globo es más, o Globo Esporte, brasileño, que es más serio que un ACB, y me perdona la expresión, asegura que ya está confirmado el trato. Ah, caramba. Bueno, pero eso es ya. Sí. Es decir, para jugar el Mundial de Clubes. Pudiera ser, sí, sí. Mira tú, Así tendríamos un me va, jugador más. Sería, m- bueno, como me- venezolano sería un espectáculo tener a Soteldo en el Mundial de Clubes. me va a tocar cambiar la planificación. Ah, muy bien, Pablito, Porque, Pablito, porque bien, por ahí muy hay bien. que, hay que, hay que ver a Rondón, por ahí viene David Martínez cerca en Orlando, pero si está Flu Sí, por ahí, Flu viene también la- aquí la- a... Flu viene, de lástima que hecho, Flu juega en te Miami mandaron, también. te mandaron lejos a Saba. Qué buen tipo Sí, Sabarino, ¿vale?
Sí, 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 buen muchacho. Sí, 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 no, de verdad. Bueno, nos regaló un pasaje bíblico en la previa, que después o sea, lo busqué de dónde salió, porque cuando lo hablábamos, o sea, él es muy parco en sus respuestas, Sabarino, y, y bueno, también antes de un partido estaba como muy, entre comillas, casetero, porque todo lo que diga un futbolista vino tinto, ahora de un partido trascendental es importante. Pero yo quise ir un poquito más y le pregunté cómo era esa conversación con Dios, que es algo que, bueno, ahí no, se abrió y de verdad, de hecho se conmovió, o sea, tenía los ojos un poquito como... Y dijo esa cita bíblica que decía, esfuérzate y sé valiente. Por ahí, esfuérzate y sé valiente, porque Dios va a estar contigo, y es un poquito más extensa, no la Mm. recuerdo ahora, es de Josué 9:16, algo así. De verdad que buen tipo Sabarino, que seguramente va a estar como titular ante Uruguay. Yo no, ojalá Soteldo se termine de recuperar, pero yo no lo vi al 100%, yo no lo vi al 100%, no hacía recorridos largos, por ratos no caminaba bien, y yo, bueno, Dios mío, porque este hombre entró. Creo que nos queda claro lo de David Martínez. Yo pensaba, porque a veces Bocha, entre comillas, lo decía en el video anterior, se contradice en ciertas cosas. Ujú. Y que bueno, después de tanta cosa con David, bueno, me hace falta en este juego y no entró. Debe haber cuestiones internas que quizás desconozcamos. No, simplemente de Pero bueno, gusto, simplemente de gusto, o de no, gusto, sí. no le gusta, Entonces, bueno, no pasa nada. sería bello. Sí, yo creo que me quedo con tu planteamiento, Pablo. Estoy dando vueltas como para llevarte la contraria y generar un debate forzado, pero no quiero forzar nada. No, bueno, es que Me gusta el espérate, planteamiento, me es que gusta mucho el espérate, planteamiento. la otra idea que que está, o sea, uno se pone a pensar en el partido y se pone a darle vueltas a las cosas y si, bueno, defiendes, ¿Mm? de pronto pones, te vas con Herrera, por ejemplo, Herrera, Martínez y Telasco jugando en una línea de tres y de pronto, bueno, los otros, es más un cambio de disposición o incluso pensar en Cáceres para jugar en el lugar de Telasco y luego jugar con Telasco más arriba, abierto como lo hace a veces en Inter Miami, donde no le va bien, es una posición donde no rinde del todo, pero con Telasco abierto, Savarino y jugando en el centro con Salomón. Esa podría ser la otra alternativa, la otra variante. Es que no hay mucho más tampoco para plantear el partido de otra forma No, no, no. diferente. No, a ver, entre comillas, porque la situación lo apremia, Bocha, entre comillas, y esto no es ofensivo, más bien creo que Mm, a mí cuando un equipo recitas el 11 de memoria, me parece que es un equipo que está bien y está pasando con Bocha, no lo recitas de memoria, pero ya hay ciertos patrones que dicen, mira, va por aquí, está usando esto. Estaba viendo un trabajo del Paris Saint-Germain desde el principio hasta la final, hasta la semifinal, cuántas variaciones ha hecho en el 11 y Luis Enrique no varió más de 4 elementos del último 11 respecto a ese. Entonces, tú ves que un equipo funciona cuando tú repites los jugadores. Entonces, yo creo que más o menos sabemos cómo está actuando Bocha, le está resultando, guste o no guste. Lo importante es ser efectivo. O sea, la estética en este momento, y me perdonan, pueden estar en desacuerdo, pueden escribir ahí mis comentarios y recordar a mi mamá que no los va a leer porque está ahorita en otro país. Así que se fue del país. O sea, entonces, bueno, no lo va a leer. O sea, te pueden ahí decir lo que sea. Pero nada, no, esta comunidad es muy respetuosa. Es la más respetuosa de las 4 redes que tenemos, de hecho, por eso yo los lo quiero creo. mucho. Sí, sí. Pero hay que ser efectivo. O sea, sacamos un punto de Uruguay, bienvenido. Ganamos, buenísimo. O sea, y ya. Entonces, vámonos. Rafa Romo en el arco, no hay discusión. Romo estuvo muy sentimental en el postpartido, por cierto, Ujú. en Maturín. Los que pudimos estar cerca estuvo bien, ¿sabes? Bien desahogo. Dios mediante, Rafa Romo va a ser el primer portero vinotinto en el que va a ser una eliminatoria completa de cabo a rabo. Mira tú, Ujú. mira tú. No tenía ese dato. Aramburus, no hay duda. Ferraresi, Ferra- no hay duda. Wilker Ángel, no Ferrer. hay duda. Ujú. Navarro, no hay duda. Brujo Martínez, no hay duda. Vuelve Yangel, me quedo con tu proposición. Sabarino, Telasco un poquito más adelantado y que retroceda a acompañar el tribote. Tenemos la duda de Soteldo. O Eh, Bello, sí, o Bello. A mí me gusta más Bello para este partido, ¿sabes? por lo voluntarioso, porque se sacrifica, Sí, porque hace el recorrido largo, porque porque te más ayuda. allá de lo que pueda estar pasando Uruguay, hace falta alguien Sacrificio. que le eche una manito Lo, a,
Lo a Miguel que, Navarro. Y sobre lo, todo porque yo creo que, Pablo, a ver, viernes, sábado, domingo, sábado, domingo, lunes y algo, o sea, no sé si le da para que Soteldo esté al 100%. no como, Y, y no viendo lo que vi a la distancia. Imagínate tú que lo viste en persona, no, nosotros lo vimos, lo refrenda más todavía. Yo no lo sí, usaría. sí, sí. Cuando lo veías, claro, uno sabe el estatus físico de un futbolista cuando, o sea, lo ves recolocándose posicionalmente. Entonces, cuando le tocaba ir a hacer un apoyo, se cuidaba en exceso, ¿no? Yo creo que nada más tener a Soteldo en la convocatoria inquietaba al rival. Y si querías hacerle como que, asústate más, te lo pongo los últimos 5 minutos. Pero gracias a Dios no pasó algo adicional que lo sacara de batalla contra este partido que sí lo va a Ujú, requerir. Yo ujú. creo que en los instantes finales sí puede entrar Soteldo. 20 Pero bueno, 20 minutos, sí. sí, sí. Ojalá se recupere absolutamente, pero yo no veo con malos ojos a Eduardo Bello para nada, para En lo nada. absoluto, en lo absoluto. Y arriba Salomón Rondón, porque es el que es, No, ¿no? ¿para dónde vas a agarrar? ¿Para O dónde sea, vas a agarrar? yo todavía no entiendo cómo hay gente que lo resiste, pero esa es otra historia. Esa es harina de otro Bueno, cada vez costal. menos, cada vez No, menos. no, pero te los consigue de vez en Cada vez cuando. menos, cada vez menos. Yo de hace rato no consigo un salo hater, desde hace buen rato. Están Y bueno, es que escondidos. es imposible. O sea, lo que está haciendo, 5 goles, se ha echado el equipo encima, el tema actitudinal, el tema de agarrar al público, de compenetrarse, es algo que va más allá del rendimiento. Maturín es la mejor sede de todos los tiempos en una eliminatoria, la mejor localía en una eliminatoria alguna, es histórico, es esta de 2026, 16 puntos superando a Brasil 2014. Sí, Y queda un que no es partido. poca cosa. Y queda un partido todavía. Y Exacto. queda un partido. Para el que me diga, no, es que Brasil 2014 tenía un partido menos, bueno, falta un partido, ya lo superó y por 2 puntos, nada más. Mm. Por si acaso. Entonces, bueno, ¿qué debe hacer Venezuela ante Uruguay, Pablito? ¿Cómo se le puede hacer daño? Veo muchos centros a Salomón, a pesar de que, mira qué irónico, históricamente, y creo que te acuerdas hace muchos años, que cuando Farías sacó a los enanos, sacó a Rómulo, sacó a Joseph y me falta uno. Eran Eh, Rómulo, Joseph, Seijas, no sería. me acuerdo. Bueno, y puso creo que Aristigueta y Salomón, y bueno, eso ahí perdieron todos los duelos aéreos. Que ¿Sabes? fue un frontón, básicamente. Tirarle pelotas a Sí, una pared azul. Eh, eh, pero yo creo que hoy es distinto. a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y por qué es diferente? Este es un partido donde Uruguay va a tener que buscarte, como lo hacen los equipos de Bielsa, casi de forma kamikaze, en masa, y van a ir Sí. desbordando mucho por los costados. Hay que tener resguardo por ese lado. Pero me gusta, es más, hay un nombre que está por ahí, cayó tapado, que regresa también a la convocatoria. Digo, regresa porque estuvo suspendido para el partido contra Bolivia, y es el de Ujú. Alexander González. Sí, señor. Cuidado, cuidado, y si Alexander González no aparece como extremo por el costado derecho y Savarino tirado al costado izquierdo, es una Me posibilidad parece una idea también. interesante. Y te planteo más, es que si le quieres hacer daño, tienes la posibilidad de que Alexander te ayude a defender con Aramburu, salga después en despliegue por el costado y pueda tirar buenos centros a Salomón Rondón. Es una Sí, idea sí. también para hacerle daño, es una forma Sí, también, fíjate pues creo que es que es el único vehículo que tiene Venezuela realmente para tratar de hacerle daño a una Uruguay que, si bien no atraviesa su mejor momento, sigue siendo un equipo muy rocoso, que sí va a pegar mucho, que sí es muy difícil, que es un partido de mucho choque, de mucha entrega, de mucho correr y corretear, pero de nuevo, desborde y centros a Salomón, que es la fórmula, bueno, que es la fórmula que tiene, al final de cuentas, claro, Batista. claro. Sí, mira, esa idea tampoco, o sea, es interesante porque fíjate que pensamos nominalmente, muy nominalmente, que Eduardo Bello iba a ocupar la banda izquierda y no, se fue para allá Savarino buena parte del partido. Y en Botafogo, mira, buena parte de sus partidos los juega ahí, esquinado de izquierda hacia el centro. Claro, en la izquierda rinde más en Venezuela y eso numéricamente está comprobado. Soteldo y Savarino de igual manera por la derecha juega bien. Pero Savarino perfectamente te puede jugar por la banda izquierda. Ahora, si necesitas respaldar a alguien, eh, en el caso de los laterales, tiene que ser un extremo que cuide mucho a Miguel Navarro. Con Bolivia ni se notó, porque Bolivia prácticamente no atacó, perdón. Le costó atacar a Bolivia. Pero
Mira, en este partido sí creo que Miguelito Navarro va a necesitar apoyo, sobre todo en los relevos, sobre todo cuando le gusta atacar a Uruguay por la derecha. Entonces ahí que yo veo un Eduardo Bello más afianzado Sacrificado. a la izquierda, sí, echándole una mano a, a Miguelito Navarro, incluso con un Soteldo al 90%. Yo creo que el partido va a decir, como vaya el partido, va a decir, mira, entra ahorita o seguimos aguantando. Porque hay que, insisto, hay que seguirle. Este partido no se va a parecer en nada al de Maturín, en nada, en nada. Que ese partido sí se debió ganar, porque era Uruguay C y con todo respeto, y me dirán, bueno, pero es que Uruguay C igual es fuerte, sí, pero ese día jugó horrible, horrible, o sea, era para darle un palo cochinero que no se dio, y creo que son de esos puntos que uno después lamenta al final. Pero No, bueno, bueno, este a ver, partido, insisto, no se va a parecer nada al de Maturín. no, no, y ojo, ya a lo mejor hoy no los lamentas tanto porque, digamos, hiciste la suma de lo que tenías que hacer, en teoría. Claro. Pero si tú sumas dos más a lo que tienes hoy, ya es que tienes 6 puntos de ventaja sobre Bolivia y ya es que estás Claro, a tiro eh, del cupo directo. serio aspirante al cupo directo, tal cual, estamos en la misma línea, Pablo. Entonces, bueno, eso es lo que vemos para Ujú. este partido en cuanto al análisis de la nuestra, que después del partido contra Bolivia, volvió a Margarita, trabajó y bueno, el día empezó su trayecto a Uruguay El el domingo. día domingo para bueno, estar el lunes allá. No es fácil viajar a Uruguay, vas a atravesar de nuevo todo el continente, son esos viajes largos y matadores, Ujú. pero bueno, está todo dispuesto para que, bueno, Venezuela llegue, incluso Venezuela sacrificó días de trabajo para Uruguay, pero es que había que cumplir con Bolivia y bueno, yo ahí estoy de acuerdo. Y aparte perjudicaste a Bolivia que como medio, y Pablo y yo estamos en la misma acera, no nos gusta lo que le Ver- hicieron a Bolivia. Creo que no era Vergonzoso, necesario, no era necesario. vergonzoso, No era vergonzoso e necesario. innecesario. Si uno empieza a averiguar, o sea, por ejemplo, del lado, no, que no fuimos nosotros, fue alguien de gubernamental, X, Y, Z, pasó y no debió suceder. O sea, pasó y no debió suceder. Por más, no, que ellos no pusieron el alto, no, que no hicieron, exacto, es que no nos gusta que nos hagan eso. Y ya se ganó. Y Ujú. ¿Qué ya le necesidad quitaste un tiene? día. ¿Qué Ya le necesidad quitaste tiene? un día. Ya, o sea, sí, seamos caballeros en la derrota y la victoria. Yo sé Ujú. que da, pero es que ¿sabes? Cancherear a uno de los más débiles tampoco te hace el guapo del barrio. Exacto, cero, cero. ¿Sabes cuándo yo me sentí, coño, si mira, qué malandreo, para hacerlo más criollo, sin una palabra que no me gusta? Cuando se obligó a Argentina a jugar en Maturín con el palo de agua. No, vamos a cambiar, Ujú. no, vamos a jugar. A eso sí, al campeón del mundo le dice, mira papi, vamos a jugar aquí, que sea lo que Dios quiera. Si eres tan arrecho, gáname. Coño, eso sí, ese es papa upa. Claro. Pero a un rival que ya está en el piso, patearlo una vez más, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Más allá de todo lo que pasó en el alto y que aparte uno había borrado el cassette, pero en zona mixta, vean el otro video, varios jugadores recordaron ese roce, porque Bolivia ganó 4-0 y perreó. Sin tener tanto como derecho a perrear. Pero yo digo que ya se le ganó, le dijiste Sí, sus cuatro cosas, te caballero. sacaste la espina, lo pusiste a pasar aceite, porque Bolivia le va a costar mucho ahora ya el repechaje, y ya fue. Eso era todo lo que quería decir, Pablo. Amor, no No, están de no. acuerdo. Bueno, no, que hay que joderlo porque es eliminatorio. Bueno, pero yo Yo creo que no. estoy, No sé si tú no, 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 estás en no, la misma línea. yo estoy de acuerdo. Gallardo en la victoria y en la derrota, al final de cuentas. Es Sí, sí. un tema de honorabilidad y de dignidad, al final de cuentas. Y estuvo muy mal. Punto. Sí, 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 sí. No, no, Porque, no, Pablo, bastante apoyo recibimos de la gente de bien, de colegas de bien, con lo que ocurrió en Perú, con tantas cosas. es Qué así. vergüenza que pongan un control Es así. migratorio en las puertas del estadio. O sea, me escribió mucha gente. El chico, el periodista de allá, de fútbol de primera, Sanovic, ¿no? Ujú. Sí, Que sí, es de sí, sí, origen sí. peruano. Bueno, se Sí, lanzó un sí. editorial precioso, que como peruano me da vergüenza. O sea, la gente de bien rechacen, no seamos de los que hacen el daño. Así que bueno, eso Ujú. era sobre Bolivia, lo último que quería decir. Ambiente fenomenal, te digo, Pablo, ya Maturín, ya no hay por dónde agarrarle la, la hilacha. Sé que La hay mucha caída. gente,
Sí, mucha gente de Argentina queriendo ir a Uruguay, de una de las diásporas más concentradas, Buenos Aires, haciendo lo posible para ir al Mundial. Bueno, buquebús es una vía, Buquebus, sí. El vuelo es corto, también puede Sí. ser, y ahí entra, y entiendo que hay entradas todavía abiertas para la afición venezolana, la típica tribunita que está justamente en un costado. Iba a tener entradas, no sé a cuánto están, no sé, pero hay disponibilidad, entiendo yo. Así es que bueno, si hay movimiento, bueno, creo que va a ser muy bonito, además que Venezuela lo acompaña también un poco de esa diáspora venezolana que está entre Buenos Aires y Montevideo. Sí, otra cosa, en Uruguay es otro país donde nos han tratado muy bien a los que han migrado, al punto de que Montevideo Wanderers sacó una camisa vino tinto para de una manera homenajear y atraer a esa cantidad migrante que llegó sin equipo, porque en Uruguay, en Argentina, tienes cédulas, DNI, tienes equipo. Entonces, bueno, era una afición que podías conquistar. Y bueno, yo tengo esa camiseta, es una de las que más, mis camisetas especiales, de las que más valoro. Y no me llegó por Juanpi, que ya va a hablar con nosotros, me llegó por Cruz Córdoba, imagínate tú. Sí, que su hermano está en Uruguay y la consiguió. Uno de los grandes seguidores de Conexión Goleadora desde la radio. Hace 11 años. Voy a tener que hablar con Cruz. Entonces. Mira, Pablo, vamos a escuchar a John Aramburu. Pablo tiene que atender un temita laboral rapidito y se va a incorporar también a la conversación con Juan Pablo Romero, para mí el mejor periodista que tiene Uruguay. Escuchemos a John Mikel Aramburu. ¿Ya? John, emocionalmente, ¿cuánto es el desgaste de un partido así? Mucho, porque bueno, sabíamos que era un partido muy importante, pero bueno, la verdad que ahora ya pasó todo un poco y contentos porque Maturín sigue siendo maravilloso para nosotros. La verdad que nos hemos hecho muy fuertes y eso también es gracias a toda la gente que nos apoya, así que nada, ahora descansar, que lo importante es que ahora tenemos otra final y que queremos ir por ello. Mira, de verdad que el tema de la fortaleza mental es muy importante en estos partidos. Lo habíamos conversado ante Perú, ustedes tenían una convicción, tenían un mantra de que había que ganar como sea. ¿Qué se repitieron entre ustedes para afrontar a Bolivia? Sí, sabíamos que ya a estas alturas eliminatorias es que hay que ganar sí o sí y como sea, ¿no? Y bueno, la verdad que estuvimos trabajando la semana mentalizados de que ellos nos iban a esperar y que teníamos que ser pacientes. Por suerte encontramos los 2 goles rápidos, así que muy contento por la victoria. ¿Cuánto influyó ese gol rápido en el funcionamiento colectivo del equipo? Mucho, porque sabíamos, como te dije, que Bolivia se iba a plantar un poco más atrás y que necesitábamos marcar rápido para poder estar más tranquilos y controlar más el balón. Quizás nos faltó un poco de eso, ¿no? De tener más tenencia de balón, pero bueno, como te digo, que ganamos y eso es lo importante. Mira, cuéntame algo, que ya pasó el partido, ¿no? Había alguna espinita pendiente en el alto, ¿no? Porque el partido terminó con fricción y ustedes tenían esas ganas de ganar la Bolivia, ¿no? Sí, más allá de la obligatoriedad de la tabla. Sí, lo hablamos justo hoy en la charla y antes del partido conversamos que recordáramos un poquito lo mal que lo pasamos allí, las condiciones absurdas que se viven jugando en la altura de Bolivia y que teníamos esa espinita, como tú dijiste, clavada, que queríamos sacarnos y por suerte ha sido así. Ahora cuando volvieron al camerino con la victoria, el próximo paso, ¿qué mensaje hubo puertas adentro para encarar lo que viene, que es Uruguay? El mensaje es que, que el partido hoy es muy importante y que lo pudimos sacar adelante, pero que, como te dije antes, que quedan 3 finales y que ahora el partido más importante de nuestra historia es el de Uruguay. Y cuando juguemos el de Uruguay va a ser la Argentina y después el de Colombia. Creo que es paso a paso y eso es lo que nos va a llevar a, si Dios quiere, el Mundial. ¿Cómo gestionan que tras los resultados de ayer y hoy la posibilidad de ir al cupo directo ya se hace más factible? Sí, también lo hablamos, pero como te dije, hay que ir paso a paso, tranquilos, tranquilidad, estar un poco alejados de todo lo que se habla afuera, porque tenemos que estar concentrados en lo que a nosotros nos conviene, que es el campo, el siguiente partido, así que mentalizados en que ahora nos toca Uruguay y queremos ir la victoria. Contra Perú se logró el objetivo, contra Bolivia se logró el objetivo, pero a nivel de juego, ¿qué cosas tiene por mejorar esta selección? Bueno, creo que, como te dije antes, creo que nos faltó más tenencia de balón, quizás estuvimos un poco apresurados a la hora de recuperar el balón y dar ese paso hacia adelante, un poco la circulación atrás que creo que nos faltó, pero siempre tenemos a Salo que nos ayuda mucho cuando el equipo no se encuentra bien con el balón, pues buscarlo a él y siempre te gana todas, así que también es una ayuda para nosotros y trataremos de trabajar en la semana para corregir eso que nos faltó. Se nota la conexión con la gente. Hoy, ¿cuál es el mensaje para la gente?
agradecimiento total porque, bueno, como te dije, venir a Maturín es muy bonito, la verdad que como nos apoya la gente, creo que es nuestro pulmón, así que agradecerles y que haremos todo por la selección. John, para cerrar, hemos visto a Uruguay, seguramente lo has analizado, ¿cuáles son las características que de entrada hay que cuidarse de este equipo? Bueno, sabemos que Uruguay siempre es un equipo muy fuerte, muy físico, que va a todas las pelotas como si fuera la última, pero bueno, ahora no hemos tenido mucho tiempo de analizar el rival. Estuvimos ahora con Bolivia y ya en estos días que quedan veremos los videos de Uruguay para ver qué le podemos hacer daño, como te dije, para poder sacar los 3 puntos. Bueno, amigos de Conexión Goleadora, recibimos a un gran amigo, un excelente profesional y mejor persona. Tengo el honor de ser amigo y de invitar a nuestro espacio a Juan Pablo Romero, periodista uruguayo reconocido. Es quien coordina, por ejemplo, la encuesta del 11 de América, del mejor jugador de América. Y bueno, creo que es la persona indicada para hablar del partido que viene contra Uruguay. Ya después de este envión anímico, de la Vinotinto al ganarle a Bolivia, al quedar en muy buena posición a la pelea por el repechaje al menos. Después de los resultados que ocurrieron, también Venezuela pudiera apuntar al cupo directo, pero Colombia y Uruguay serían esos rivales a los que se puede apuntar. Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Eso lo vemos de este lado de la acera. Pero del lado de tu acera, de tu calle, ¿cómo ves la situación de los resultados de esta fecha? ¿Cómo estás? Bueno, Alfredo, un placer de verdad poder estar en contacto contigo. Sabes la estima que te tengo bueno, y el privilegio que tengo de estar compartiendo este espacio contigo. Hablando de lo que vos decías, los resultados, bueno, obviamente que hay mucha preocupación en Uruguay, no tanto por el tema de la clasificación o no al Mundial, porque más allá de los resultados y que Venezuela, si nos gana este martes, va a quedar con la misma cantidad de puntos que nosotros. En Uruguay estamos muy preocupados por lo que puede llegar a ser, o por lo mejor dicho, lo que están siendo los rendimientos de cara a lo que se viene, ¿no? Porque ya después de la Copa América, los rendimientos de Uruguay realmente han sido muy pobres. Solamente de 9 partidos, la Celeste ganó un encuentro y aparte en el juego está bastante lejos de lo que fue el funcionamiento de Marcelo Bielsa al comienzo de su proceso. Después, yendo a lo que vos decías, Alfredo, y al tema de la tabla de los puntos, Uruguay va a estar cerrando la eliminatoria jugando contra Perú en el Centenario, sacando el partido con Venezuela, ¿verdad? Contra Perú en el Centenario y va a estar cerrando contra Chile-Santiago, 2 selecciones que están prácticamente eliminadas. Y aparte la diferencia de goles con respecto a la selección venezolana, por más de que Venezuela le gane a Uruguay este martes, sigue siendo bastante favorable a Uruguay. Entonces, en ese sentido, acá vemos como bastante lejana esa posibilidad de perder el cupo directo al Mundial, pero sí las alarmas están encendidas por lo que te decía anteriormente de lo que está haciendo el juego, el funcionamiento de la selección uruguaya y principalmente porque el proceso de Marcelo Bielsa claramente está yendo de más a menos, empezó muy bien y realmente en el último año los resultados han sido muy pobres. Juan Pablo, ¿a qué crees que se deba ese déficit de juego y de resultados, ¿no? Porque, a ver, nominalmente Uruguay es de las mejores selecciones del continente. Ves la cantidad de figuras que hay y desde afuera no nos explicamos por qué no puede conseguir mejores resultados en tiempos recientes. Bueno, yo creo que esto es multicausal, ¿no? En el caso de Uruguay, creo que han pasado varios hechos en los últimos tiempos que también explican de cierta forma lo que está haciendo no solamente los resultados, insisto, sino también el funcionamiento. Creo que uno de esos aspectos es que si uno mira el 11 de Uruguay, podemos decir que después de mucho tiempo son jugadores que han perdido pie en sus equipos, jugadores que algunos de ellos están jugando en ligas que quizás no son las más importantes. Pero dejando eso de lado, Uruguay le está costando muchísimo la generación de fútbol. De Rascaeta en la selección no funciona. Los extremos, que son inamovibles para Bielsa, como Facundo Pelistri y como Maxi Araujo, en el último tiempo en la selección uruguaya no han podido brillar. Pelistri aparte en su equipo le ha costado en Panathinaikos tener continuidad y tener buenos rendimientos. En el caso de Araujo es diferente porque viene de ser campeón con continuidad y siendo titular en el Sporting de Lisboa. Creo que también el hecho de lo que sucedió con las declaraciones de Luis Suárez ya de un tiempo a esta parte, después Agustín Canovio, lo que sucedió en la Copa América y esos
digamos, cortocircuito entre el entrenador y algunos jugadores, creo que de cierta forma también terminó repercutiendo, porque bueno, no se sigue sin notar ese feeling como puede haber en otras selecciones. Nosotros veíamos el otro día, por ejemplo, que bueno, con el feeling que hay entre Gustavo Alfaro, el técnico de Paraguay, y sus jugadores, Sí. se percibe hoy en día en Uruguay. Entonces creo que es multicausal y después hay un tema clarito y es que Uruguay le está costando mucho anotar goles. No está, obviamente que ya no está Luis Suárez, Darwin Núñez está sancionado, tampoco lo tenemos a disposición y la realidad es que los centrodelanteros que están, digamos, como alternativa, tampoco han rendido. Pero bueno, también hay que decir que en los últimos encuentros Uruguay le ha costado muchísimo generar ocasiones claras de gol. Ni siquiera es que, bueno, el 9 está errando los goles, sino es que no estamos generando prácticamente. Si uno mira el partido el otro día contra Paraguay, prácticamente que no hubo situaciones claras de gol. Y como ese partido, podemos hablar de varios después de lo que fue la Copa América. Así es, Juan Pablo, le damos la bienvenida a Pablo García, parte de nuestro staff. Él está en Miami. Antes de su pregunta, hablabas de Darwin Núñez, ¿no? Para ponernos en contexto. ¿Nos recuerdas las otras bajas que no estarán contra Venezuela antes de darle las buenas noches a Pablo? Bueno, el otro jugador importantísimo que no va a estar contra Venezuela va a ser Federico Valverde, que a causa de una lesión lumbar, y creo que también teniendo en cuenta el tema del Mundial de Clubes y que Real Madrid lo quería cuidar, tampoco va a estar a disposición. El jugador que sí recupera a Uruguay para jugar contra Venezuela y que va a ser titular este martes es Rodrigo Bentancur, que es un jugador sumamente importante para la selección uruguaya. El otro que no va a estar presente, o los otros que no van a estar, que son habituales titulares, podemos hablar de Sergio Rochet en el arco, por eso va a atajar Santiago Mele, como lo hizo contra Paraguay, y Nicolás de la Cruz, bueno, el jugador de Flamengo, que tampoco va a estar a disposición de Marcelo Bielsa. Que en este caso, Juan Pablo, y con el gusto de saludarte, como decías cuando estábamos hablando de este momento en el que a Uruguay le cuesta generar juego ofensivo, le cuesta generar jugadas de ataque, hace mucha falta un jugador como Nico de la Cruz, ciertamente. A ver, entiendo que ya más o menos han conversado un poco del estatus y de cómo, digamos, llegamos hasta este punto en el que parece que la relación Bielsa-plantel no es quizás la más idónea. Pero yo recuerdo que lo conversabas para CNN en español en algún momento, que te contactamos como productor en este caso, para poder hablar un poco de lo que podía aportar Bielsa justamente con una plantilla joven y muy dinámica como se supone que tiene Uruguay en este momento. Esa expectativa, ¿cuánto ha cambiado con el tiempo y cómo lo ven ahora justamente? ¿Cómo evalúan ese proceso ya llegando a esta altura de la eliminatoria y sabiendo que, a ver, quizás no ha rendido como se esperaba, ¿no? Bueno, Pablo, un placer saludarte. Y está muy buena la pregunta. En realidad, acá es que con el paso del tiempo es como que se ha ido desinflando el proceso Bielsa y también la expectativa de los hinchas del medio para con el entrenador. Es como que empezó muy arriba y con el paso del tiempo se ha ido perdiendo esa expectativa y esa ansiedad por ver a un Uruguay que vaya siempre al ataque, porque si uno repasa lo que fue los primeros 2 años de Marcelo Bielsa frente a la selección, y bueno, tuvo cosas muy importantes. Llegamos a la Copa América, bueno, le ganamos a Argentina en Argentina, también se le ganó a Brasil en el Centenario, y en ambos partidos jugando muy bien y realmente con el merecimiento de haber ganado esos partidos. Llegamos a la Copa América como candidatos a ganarla, y yo creo que con el paso de la Copa América, si bien Uruguay terminó en el tercer puesto, llegó desinflado ya en el final de la Copa América. Y la verdad es que hoy genera poco y nada la selección uruguaya. Es como que hay un descreimiento generalizado y lo peor es que, si bien yo decía al principio que creo que en ningún momento, incluso ahora, en la posición que estamos y con los rendimientos que estamos teniendo, en ningún momento se puso en tela de juicio la posible no clasificación o la posible no clasificación de forma directa, con esto que estamos hablando de ese séptimo puesto. Lo que sí hay un descrimiento para lo que puede llegar a ser el Mundial, porque también lo que está aconteciendo es como que Bielsa siempre apuesta a los mismos jugadores independientemente de cómo rindan. Hay 3, 4 jugadores que hace muchos partidos que no vienen rindiendo, que no justifican su titularidad. Incluso te podría decir que hasta que no justifican su convocatoria, y sin embargo Bielsa sigue insistiendo en esos jugadores, y eso también lo que lleva es, bueno, como en ese proceso de que se lo critica cada vez más, se lo cuestiona cada vez más, y es cada vez más complejo. Entonces,
yo creo que dentro de las cosas positivas de esto es que Bielsa en las conferencias de prensa, principalmente en las últimas, ha sido Ujú. bastante honesto con lo que está pasando en la cancha. Desde después del partido contra Paraguay, decir que no está encontrando las soluciones, a decir que su proceso ha ido de más a menos. En eso ha sido muy sincero en cuanto a sus declaraciones. Juan Pablo, sería atrevido decir que el proceso de Bielsa pudiera estar comprometido quizás no con el resultado contra Venezuela, pero sí cómo cierre la eliminatoria en los 3 juegos restantes. No, no, no. O sea, no tengo dudas de que Marcelo Bielsa va a dirigir a la selección uruguaya en el Mundial, a menos que sea el propio Bielsa el que no quiera seguir dirigiendo a Uruguay. Creo que pase lo Ok. que pase, me da la impresión de que va a seguir dirigiendo a la selección. Y acá hay varias cosas que tenemos que hablar. Desde realmente es un contrato millonario para lo que está acostumbrado Uruguay a pagarle a un entrenador. Hasta Ujú. que, bueno, su contrato va hasta el Mundial 2026, entonces en ese sentido, yo al menos no pongo en duda que llegue al Mundial, que dirija Uruguay el Mundial. Ahora, te pregunto también, Juan Pablo, ¿cómo sientes tú que Bielsa puede paliar estas carencias de generación de juego, de generación ofensiva que le ha faltado, que ha tenido Uruguay en este tiempo reciente? Y digo tiempo reciente por hablar de 2025, porque incluso si vamos a mirar un poquito más atrás, también a este equipo le ha costado generar fútbol ofensivo, llegar al gol. ¿Y cuánto pesa la baja de un tipo como Darwin Núñez en este aspecto, ¿no? Porque al final, sin Suárez, ese era el otro gran definidor y desde Copa América no lo han podido tener. Sí, y en esto que vos decías, no solamente de 2025, también te involucro el segundo semestre de 2024, posterior a la Copa América. Yo creo que el Sí. punto de inflexión de Uruguay ha sido la Copa América. Desde la Copa América hasta ahora, Uruguay jugó 9 partidos. En 7 de esos partidos, Uruguay no hizo goles. En 4 de esos partidos, Uruguay termina empatando 0-0. Hace solamente 4 goles en esos 9 partidos y 3 los hizo contra Colombia, que fue el único partido que ganó. Incluso uno de esos goles fue de Manuel Ugarte en el minuto 11 de adición. Entonces, desde el punto numérico no caben dudas. Si vamos a la generación de fútbol y esto que vos decías, que es muy acertada la pregunta, también hay que decir, Uruguay en su momento tuvo a todos a disposición, obviamente sin contar a Suárez después de su retiro, y sin embargo seguía teniendo las mismas falencias. Acá también lo que se critica mucho, Pablo, o lo que se cuestiona mucho es cómo hay ciertos jugadores que en sus equipos rinden tan bien y en la selección cuesta tanto que rindan. De hecho, lo decía Bielsa el otro día en la conferencia, y ahí podemos hablar de Valverde, de Arrascaeta, del propio Darwin Núñez. El tema que Darwin Núñez, para empezar, es un centro delantero que necesita de varias situaciones de gol como para marcar. No es Sí. ese centro delantero como Suárez, que quizás le quedaba una, la mandaba a guardar, quizás les quedaban dos y te aseguraba un gol. En el caso de Darwin, históricamente fue un delantero que necesita de 3, 4 situaciones de gol como para anotar un gol. Entonces, ¿qué contexto se necesita de la selección? Bueno, justamente es darle el contexto favorable como para generar esas situaciones de gol. Para mí acá hay algo importante en esa falencia que está teniendo Uruguay, y es la carencia que estamos teniendo en la generación del 1 contra 1 de los extremos. Porque Pelistri y Araujo, que son dos de las grandes apuestas de Bielsa, realmente en el último año en la selección no ha rendido, y principalmente Pelistri. Y ahí vamos a un jugador que sigue insistiendo Bielsa, que aparentemente también va a ser titular contra Venezuela, y que sin embargo le está costando muchísimo y que se le nota carente de confianza. A diferencia de Maxi Araujo capaz que sigue apostando Sí. el 1 contra 1 en la velocidad, los está perdiendo los duelos, pero sigue apostando. En el caso de Pelistri ha perdido hasta esa posibilidad de ir hasta el fondo de la cancha y levantar el centro al fondo, o esa posibilidad de jugar 1 contra 1. Y ahí creo que hay un jugador que es importante, que es Bentancur. Cuando no está Bentancur, Ujú. Uruguay le cuesta el triple todo. En el caso de Bentancur es un jugador, para mí es el jugador más importante que tiene la selección en este contexto que estamos hablando de generación. Porque incluso yo lo pongo por encima de Valverde, porque Valverde quizás con otras prestaciones eh, eh, tiene como otra modalidad y como Es otro más de, juego. es más de correr y más de meter de pronto. Sí. Sí, también tiene juego, pero en el caso de la selección, cuando no está Bentancur se siente. Y yo, la verdad, espero que este martes, con la presencia de Bentancur, que Uruguay pueda retomar por lo menos el camino de la generación y la creación de jugada de riesgo, que es lo que está faltando. Falta de la Cruz, es cierto, que es otro jugador que cuando está inspirado
suele generar muchísimas situaciones de gol. Y después hay otro tema en Uruguay y es el tema de Rascaeta, que de Rascaeta en el puesto que lo está poniendo Bielsa no rinde, lo pone, el otro día jugó como interior por izquierda, quizás él necesita, bueno, estar un poco más liberado del retroceso defensivo, dejarlo con más libertad de 3/4 hacia adelante como para tener mayores libertades por los lugares de la cancha donde moverse. Juan Pablo, sabes que estuvimos por allá en el 2011, 2012, Pablo. 12. Sí, en Uruguay. Y de verdad, con respeto a los demás países, donde mejor nos trataron, o sea, una gente Pues súper sí. amable, la uruguaya, de verdad que la pasamos muy chévere allá y es una gente de verdad muy querida y por eso yo guardo muchísimo cariño a Uruguay. Tomando taxis para desplazarnos a las coberturas, nos decían que después del centenariazo ellos nos habían agarrado respeto. Obviamente, hay una distancia sideral entre la historia de Uruguay y la de Venezuela. En eso estamos claros. Pero bueno, ha pasado agua bajo el puente. Venezuela también ha perdido fuelle en las dos últimas eliminatorias. Hoy en día, Juan Pablo, ¿cómo se nos ve? ¿Cómo se le ve a la selección de Venezuela y al fútbol de Venezuela allá? Muy honestamente, ¿eh? Bueno, yo no sé si muy honestamente o no, pero yo soy un poco subjetivo con Venezuela porque, bueno, gracias a las amistades que tengo con ustedes, a veces soy un poco más hincha de lo que debería. Pero Por eso te queremos tanto. Bueno, es que siempre un hombre bueno, ¿eh? Pero bueno, más allá de las bromas, de hecho acá siempre me joroban con Venezuela, pero más allá de las bromas, a ver, de verdad consideramos acá en Uruguay que esta es la eliminatoria como para que Venezuela bueno, pueda romper el molde y finalmente poderse clasificar a un mundial. Creo que hoy por hoy a Venezuela se lo ve, sin lugar a duda, Alfredo, coincido contigo que desde aquel gran triunfo de Venezuela 3-0 contra Uruguay, ahí como que cambió un poco la esencia, pero en realidad Uruguay creo que más allá de ese partido le ha costado ganarle a Venezuela, incluso Venezuela le ha hecho partidos bueno, muy parejos y creo que el partido en particular de este martes en la previa parece como un duelo parejo porque aparte a ustedes se lo ve y a la selección venezolana se la ve con una confianza importante. Entonces, ya en el tramo final de la eliminatoria, creo que acá lo que sí seguimos pensando es que, bueno, que Venezuela siempre cuando llega a etapas como la que está ahora, bueno, es el momento de confirmar y es ahí cuando está fallando. Entonces, creo que con algún grupo de jugadores de cierto renombre y fundamentalmente que son referentes, creo que es el momento que nosotros vemos que está para confirmar Venezuela. La verdad que pintaba para otra cosa Venezuela en cuanto a que creo que incluso podría haber apostado, si bien ustedes me decían como para Juan, todavía tenemos posibilidades de ir directo, creo que es bastante compleja esa posibilidad de que Venezuela vaya directo al Mundial, pero sí alcanzar ese séptimo puesto creo que está bastante a la mano. Creo que era una eliminatoria como para que Venezuela pensara justamente en uno de los 6 puestos directo. Igualmente, ustedes me dirán y sabrán mejor que yo, creo que va a ser recontra meritorio en el caso de que Venezuela logre confirmar ese séptimo puesto de ir a ese repechaje, creo que va a ser muy meritorio, pero creo que ya de un tiempo a esta parte, y no solamente por lo que tiene que ver con selecciones, sino que también por lo que tiene que ver a nivel de clubes, donde los equipos venezolanos han complicado a los equipos uruguayos, creo que bueno, la vemos ya como una selección que ya ha dado ciertos pasos y que bueno, que ya impone respeto, un respeto que desde mí en lo personal ya hace mucho tiempo lo impone, pero creo que ahora el comentario es más genérico de que Venezuela es una selección, al menos de tener cuidado y de, bueno, de saber de que tiene fortalezas importantes desde la conducción, desde referentes y de jugadores que pintan para tener una buena trayectoria. Te pregunto por un nombre específico, además, en esto de las valoraciones y de cómo se mira al futbolista venezolano, sobre todo y al proceso venezolano, Juan Pablo. Te pregunto por el caso particular de Salomón Rondón. Ya marcó en algún momento en el centenario, ya, digamos, es un nombre, digamos, es quizá el nombre propio más conocido de esta selección. ¿Cómo se lo ve en Uruguay? ¿Cómo se evalúa Salomón Rondón por trayectoria, por peso específico y por lo que creo que representa tanto para el fútbol venezolano como para el resto del continente, ¿no? Porque delanteros como él, quizás pocos, ¿no?
Sí, Pablo, vos sabés que en estas horas se está hablando bastante acá de Salomón Rondón, porque justo va a agarrar a una defensa de Uruguay, y fundamentalmente hablo de los centrales, donde, bueno, están muy flojos. Tanto José María Jiménez como Ronald Araujo están, bueno, en un rendimiento bastante bajo, vienen de tener muchas complicaciones contra una selección paraguaya que no tiene un jugador como hoy sí lo tiene Venezuela con Rondón, donde está teniendo muchísimas dificultades. Araujo notoriamente con una falta de confianza tremenda por lo que le ha pasado en Barcelona, por su error en la Champions League. El otro día también comete un penal tonto. Entonces, en estas horas se está hablando mucho de Rondón y se está hablando mucho de José María Jiménez y de Ronald Araujo. Sin lugar a dudas que cuando uno habla de Venezuela, acá en Uruguay, enseguida se lo asocia a Rondón. Es el jugador de referencia. También en algún momento fue un jugador que se rumoreó que pudiera llegar a Peñarol. Entonces, nada, se lo tiene muy presente a Rondón y creo que bueno, que puede ser un partido complicado para los centrales uruguayos, justamente teniendo un 9 de las características de Rondón y con la confianza que viene Rondón, porque eso también creo que en el fútbol actual es fundamental, los momentos de los jugadores y bueno, en particular el de Rondón. Juan Pablo, agradeciendo tu tiempo, de verdad que es una explicación espectacular de la actualidad de un grande del continente y del mundo, como es Uruguay y su grandiosa historia. Para cerrar, hoy a esta hora, estamos grabando domingo en la noche, ¿cuál sería el 11 de Uruguay para enfrentar a Venezuela? Bueno, el 11 de Uruguay tendría solamente una variante con respecto a lo que fue algo que, insisto, nos sorprende por lo que fue la pobre producción de Uruguay contra Paraguay. Sería solamente con un cambio con respecto al partido en Asunción y sería el ingreso de Rodrigo Bentancur en lugar de Guillermo Varela y pasaría Nathan Nández al lateral derecho. Hay que ver, bueno, si Nández en estas últimas horas tuvo un cuadro viral con vómitos y bueno, no tendría problemas para llegar. En el caso de que Nández no llegue, se quedaría Varela en el equipo, pero sería con Santiago Mele, arquero del Junior de Barranquilla en el arco, jugaría Nández si se recupera en el lateral derecho, Ronald Araujo y José María Jiménez serían los centrales, Matías Olivera como lateral izquierdo, Manuel Ugarte como volante tapón, como interiores jugaría por izquierda Rodrigo Bentancur, por derecha de Rascaeta, los extremos Facundo Pelistri por derecha, Maxi Araujo por izquierda y el centro delantero sería Rodrigo Aguirre, el jugador del América de México. Perfecto, Juan Pablo, te mando un abrazo desde acá, que gane el mejor, o si hay empate, bueno, también. Te apreciamos muchísimo y bueno, gracias por estar siempre allá, te queremos un montón por acá. Alfredo, Pablo, un placer, yo también los quiero, un abrazo grande y bueno, y ojalá que sea un buen partido y que ambas selecciones podamos estar en el Mundial, si Dios quiere. Absolutamente. Amén, amén. Vernos allá en Estados Unidos, Canadá o México. Nos encontramos por allá todos. Sería un placer y nos sacamos una foto por allá. Todos sí, juntos. sí, Así sí, es. sí. La última foto, escúchame, la última foto que tengo con Juanpi es en la Plaza Altamira. Bueno, tomándote un par de cervezas, que nos las debemos, Juan Pablo. Además, eso estaba pendiente. Es cierto. Y bueno, ¿quién no te dice que sea justamente en Estados Unidos, en Canadá o en México? Sí. Así tiene que ser. Así es. Bueno, gran abrazo, muchas gracias. Abrazo grande, siempre a las órdenes. Chau, chau. Mira, Pablo, ¿cuánto queda el partido? La típica pregunta. Te voy a decir lo que quisiera y lo que creo. No. Lo que crees, lo que quisiera, queremos que gane. No. Un centenariazo. Si hay un centenariazo, me vuelvo loco. Quisiera, bueno, no, obviamente, quisiera la victoria. Es un partido que cuidado y si termina empatado. Cuidado. Sí, yo creo que el empate por la dinámica de ambos. El empate 0-0 es posible, una de las posibilidades más para lo que le gusta el jueguito aquel, jueguito de azar. La lógica te indica una victoria uruguaya 2-0, 1-0, pero este empate a 0 a mí me está ahí. Sí, pareciera que camina algo hacia allá. Sí, yo lo firmaría, estoy de acuerdo. Sí, un 0-0 en Montevideo. Bueno, ya saben, lo dije también, antes que nos despidamos, lo dije en el video de Maturín y lo repito, y salía en muchas páginas del Uruguay, la Bielsa existe. Sí, salió en varios videos del Uruguay, la Bielsa existe, por algo le dicen el loco, así que eso es un elemento a favor de Venezuela. Mosca, la Bielsa existe. Pasó en Maturín, bueno, más nada. Bueno, suerte a nuestra selección, comenta, suscríbete. Pablo, despídase, una palabrita para
nuestro amigo. Esteban, me han preguntado por él, ya está en Sao Paulo, está muy bien. Pronto y bueno, se incorpora. Pronto se reincorpora, así mismo. Sí, señor. Pablo, Pronto se reincorpora. Regálenos Bueno, una de sus frases que quedan para siempre. @Conex Goleadora en nuestras redes sociales, ya saben, en TikTok más de 100.000, en Instagram y en X continúa el crecimiento. Y bueno, tranquilos, están con el repechaje en la mano y ahora solamente queda terminar la tarea. Si para ello hay que ganar, bueno, se tiene que hacer lo que se tiene que hacer. A esta altura del partido, Venezuela tiene que hacer lo que tiene que hacer. Lo demás es secundario. Y Venezuela va a estar en el repechaje hasta septiembre, por lo menos. Así que calma, cordura y a cumplirlo. Lo merecemos y lo vamos a lograr. Así de sencillo. Buenas noches, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Suscríbanse y activen la campanita. Chao.